Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidio el compañero Carlos Nieto, de la Alcaldía Tlalpan, desde Culiacán, en el estado de Sinaloa, nos acompaña el compañero Feliciano Camacho, desde Rosamorada, en el estado de Nayarit, el compañero Edwin Salas. Nos acompaña como cada 8 días nuestra dirigente en el Estado de México, Celina Trujillo. De la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, nos acompaña nuestra compañera Maribel Barrientos. De la Alcaldía Coyoacán, nos acompaña nuestra compañera Leticia Martínez. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Bueno, hola, gracias, buenas noches. Bueno, vamos a platicar sobre temas económicos, claro, y bueno, vamos a empezar diciendo que en las ciencias económicas hay muchos indicadores y hoy justo vamos a platicar de un indicador en particular, conocido como Índice de Desarrollo Humano. Y bueno, este indicador está elaborado por la Agencia de las Naciones Unidas, la ONU, en donde están incluidos 193 países. Y bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que mide este indicador y bueno, al mismo tiempo tratar de encontrar su utilidad. Y bueno, hablamos, repito, del Índice de Desarrollo Humano, IDH por sus iniciales, y este indicador lo que mide es la esperanza de vida al nacer, la educación y el ingreso por habitante en un país. Y bueno, de acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el último año nuestro país ocupa el sitio número 77 y es importante saber que en el reporte previo ocupó la posición 83, es decir, hay 6 posiciones de avance en el índice de desarrollo como país. Y bueno, este es un indicador internacional y efectivamente lo que nos muestra es que la comunidad internacional pues se encuentra muy atenta a lo que ocurre en nuestro país y esta es una forma de verlo. México obtuvo una calificación de .781 sobre 100 puntos y esta calificación de México se ubica por arriba del promedio mundial, que es de .739, y por encima del promedio de América Latina, que registró .763. Pero sin embargo, nuestro país, con respecto a las grandes economías de América Latina, en este puntaje de desarrollo humano, México se ubica en .781, como dije, es superior ligeramente a Brasil, que obtuvo .760, pero estamos inferiores con respecto a Argentina, que obtuvo .849. Y bueno, hablando del primer rubro, que es la esperanza de vida al nacer, la expectativa de vida en nuestro país es de 74.8 años, en Brasil es de 73.4 y en Argentina de 76.1 años. Bueno, nos encontramos en rango de acuerdo al promedio de la región, que es de 73.7 años. En el segundo rubro, que se refiere a la escolaridad o el promedio de años cursados o educación, en nuestro país el promedio de años cursados es de 9.2
con una expectativa a 14.5 años. En Brasil se cursan 8.3 años y se esperan 15.6, y en Argentina se cursan 11.1 de 19 esperados. Y bueno, para América Latina la escolaridad en promedio es de 9 años, con una meta a 14.8 años. Sobre el ingreso promedio por habitante, esto al año 2022, México alcanzó $19,138, por arriba de los $14,616 de Brasil, pero seguimos por abajo de Argentina, que está en $22,048. Y bueno, para la región el ingreso se encuentra en el promedio sobre los $15,109, de los cuales únicamente Brasil se encuentra ligeramente abajo. Y en el ranking global realmente no hay sorpresas. El muy alto desarrollo económico es para países como Suiza con .967, Noruega con .966 e Islandia con .959, que son quienes encabezan esta lista. Y bueno, hablando hoy de los personajes, hoy vamos a hablar de un personaje de los dueños del dinero de este país. Vamos a hablar de Jerónimo Julio Arango Arias, que quizás no nos diga mucho. Este personaje fallecido en abril del año 2020. Y bueno, este personaje, junto con sus hermanos Plácido, que también falleció en el año 2020, y Manuel, formaron la Bodega Aurrerá en el año 1958, que dio sus orígenes como una central de ropa y que posteriormente se convirtió en una cadena de supermercados con precios bajos. Y bueno, esta muy conocida cadena de supermercados Aurrerá o tiendas de descuento Aurrerá generó un patrimonio familiar por ahí de los $4,300 millones. Y bueno, para conocer un poco la historia de cómo surgió, se dice que en un viaje a Nueva York, Jerónimo Arango presenció largas filas de gente esperando obtener descuentos en un centro comercial. Y bueno, Jerónimo decidió aquí abrir un negocio de venta con descuentos, enfatizando el bajo costo sobre otros aspectos. Y bueno, así surgió Servicios Corporativos. Posteriormente sus próximas creaciones, la parte restaurantera con el Vips en el año 69, las tiendas de ropa Suburbia en el 70 y el Portón durante 1972. Y bueno, estas tiendas tuvieron un importante crecimiento al punto de que su compañía familiar Servicios Cooperativos pasó a llamarse Grupo Cifra, que llegó a ser la mayor cadena de supermercados del país, con las tiendas Aurrerá y Superama de 1965 al 2022, que actualmente Superama es Walmart Express, los restaurantes Vips, ahora propiedad de Grupo Alsea, y el Portón, además de las tiendas de ropa Suburbia. Y bueno, quizás no todos conocimos a Jerónimo Arango, pero sí sus negocios. En 1991, este señor Arango se asoció con el imperio Walmart de Sam Walton, y aquí viene el inicio de las tiendas Walmart en nuestro país. La cadena mexicana fue rebautizada como Cifra Walmart y hasta el 97 fue llamada Walmart de México. Así se convirtió en el punto inicial de la expansión de Walmart en nuestro país. Para 1997 la familia Arango decidió vender la mayoría de las acciones del grupo Cifra a Walmart. Y bueno, ya de acuerdo con estimaciones de la revista Forbes, en el año 2009 su fortuna era por ahí de $3,400 millones. 10 años después, la misma revista informó el crecimiento de su fortuna en $900 millones para llegar a $4,300 millones. Y así es como, bueno, este personaje ya fallecido, solo queda el más joven de sus hermanos con 90 años dedicado a los bienes raíces, y hoy en el país ha de haber por ahí como 2,300 cadenas de Aurrerá y bueno, enormes cadenas Walmart, ¿no?, que conocemos todos. Y bueno, así como decía este personaje y muchos otros en conjunto que son los dueños del dinero en este país, pues también son los que actualmente generan y desde hace muchos años han generado empleos, algunos buenos, otros malos, pero finalmente empleos muy útiles en nuestra sociedad. Y bueno, esa es la responsabilidad de estos empresarios, y la responsabilidad del gobierno es, por vía de la recaudación fiscal, compensar en servicios y apoyo social y mejoras en la calidad de vida a la población. En otro tema, vamos a comentar sobre el Banco de México y sus estrategias
ahora con la semana anterior que disminuyó la tasa de referencia en 25 puntos base para dejar la tasa en el 11%, que es el costo del dinero en nuestro país. Y bueno, esto hizo que redujera el diferencial de tasas entre México y los Estados Unidos después de que la Reserva Federal decidió mantener su tasa en el rango de 5.25 y 5.50% anual, mismo que se encuentra así desde julio del año pasado. El peso recortó sus pérdidas al jueves de la semana pasada en una sesión marcada por la baja en su interés de referencia por primera vez desde el año 2021. Esto ya se había estimado que empezaba la disminución de tasas de interés en nuestro país. Y Banco de México simplemente afirmó que pese a este ajuste a la baja en su tasa, la postura monetaria continúa siendo restrictiva y advirtió que en futuras reuniones tomará en cuenta el panorama inflacionario. Y esta situación es interpretada por los analistas no como que será el inicio de un ciclo de recortes, sino que Banco de México está atento a lo que ocurre básicamente con la moneda de nuestro país vecino en el norte. Y como nota, algunos industriales levantan la voz e indican afectaciones en sus utilidades derivadas de la exportación de sus productos, pero la realidad nos dice que si bien el precio del dólar ha disminuido, algunas casas de cambio, sobre todo en la frontera norte, disminuyen más este precio del dólar, puesto que lo compran en 16 pesos y lo venden por ahí de 17.60, es decir, el diferencial, lo compran barato, lo venden caro, y evidentemente aquí los ganadores son los dueños del dinero, bancos y casas de cambio, poco ayudan este efecto de contrarrestar el efecto superpeso. Y yéndonos al valor de nuestra moneda con respecto al dólar, al día de hoy, 28 de marzo del año 2024, se cotiza en 16 pesos con 68 centavos y estamos regresando a los niveles de agosto del año pasado, que se ubicaba justo en este mismo valor. Y es muy importante comentar sobre nuestra moneda que destrozó las previsiones para el año 2023, cerrando por debajo de los 17 pesos por dólar. Y esta situación también tenía 8 años que no ocurría. Y en este sentido, las cosas van caminando en la manera correcta. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Se integra con nosotros nuestra compañera Stephanie Narváez, del estado de Oaxaca. Ahora le cedemos el micrófono para un saludo al compañero Feliciano Camacho, de Culiacán, Sinaloa. Adelante. Muchas gracias, amigo Miguel. Con su permiso, maestro René Bejarano, muchas gracias por su invitación nuevamente. Buenas noches, familia MNE, amigos que me acompañan de Sinaloa, muchísimas gracias. También le mando un fuerte abrazo y saludo a nuestro líder, también enlace de Sinaloa, profesor Rafa Guerrero. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias, maestro René, por toda esa información, esa enseñanza que usted nos da día tras día, semana tras semana, las experiencias que usted nos comparte en cada estado que visita, nos inspira muchísimo. Sobre todo acabo de leer apuntes para nuestras hijas e hijos que acaba de compartirnos. Sí, ahí nos narra la historia de cómo en 1980 participó en una de las salidas que tuvo en Oaxaca. Todo esto impulsado para poder ayudar y poder participar en el movimiento social que estaba muy fuerte en Oaxaca en ese momento. Esa experiencia que usted comparte conjuga con la juventud y nos inspira, maestro René, para seguir adelante por el buen vivir. Muchísimas gracias, maestro René, por todo, sus enseñanzas. Muchas gracias, compañero Feliciano Camacho. Y ahora nos vamos hasta Nayarit y le cedemos el micrófono al compañero Edwin Salas. Buenas noches, buenas noches. Primero que nada, agradecer la invitación abierta y que es mi segunda vez que los visito aquí a lo que considero la casa de reunión del movimiento, porque aquí vine cerca de fin de año y parece que es el lugar preferido para que estemos aquí todos, los de este movimiento que dirige nuestro líder, el profe René.
En fin de año me visitó el Nayarit, le dije regresaré, porque de hecho quiero seguir y continuar. Me sentí muy a gusto con ustedes por acá. En noviembre vine yo a estar aquí en una reunión y vengo pues a ratificar lo que por allá en Nayarit, al igual que en mi estancia en Ciudad de México en noviembre, le comenté: profesor, estoy puesto en el norte de Nayarit, de Rosa Morada y municipios circunvecinos que tenemos por ahí, donde yo me muevo desde ya una década en el medio, puestos y dispuestos para seguir acrecentando la familia del Movimiento Nacional por la Esperanza. Me siento afortunado de formar parte de ustedes desde hace un tiempo. Agradecerles a todos, no solo al profe, la estancia en este momento aquí al frente, cuando igual puedo estar en otra mesa, pero toma bien que me pongan acá para que me conozcan los que todavía no. En Rosa Morada estoy aspirando, gracias a Dios contando con el apoyo del movimiento, y de igual forma ratificando de que quiero trabajar para acrecentar en el norte de Nayarit dicho movimiento. Primero Dios, salgamos favorecidos, y de igual manera, en el caso contrario, seguir fortaleciendo este movimiento, porque pues la lucha no acaba, la lucha continúa. Tenemos que luchar por un mejor país, una mejor ciudad. Estoy convencido de ello. Gracias, profesor, lo considero mi líder, mi dirigente. Gracias a todos ustedes y pues una bonita noche para todos. Muchas gracias por este mensaje, compañero Edwin Salas. Y nos vamos hasta Coyoacán, en la Ciudad de México, y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven por las redes. Muchas gracias por el espacio. A nombre del profesor René Bejarano, les queremos hacer una muy cordial invitación a Coyoacán. El día de mañana, martes 26 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Centro Social Alianza Popular Revolucionaria, en Avenida Central 29, Coapa, es Alianza Popular Revolucionaria. En Coyoacán, Ciudad de México, estará el profesor René Bejarano en una asamblea informativa. Nos da mucho gusto que el profesor pues vaya nuevamente a Coyoacán. Es la invitación a todos los compañeros del MNE, a todos los candidatos que invitamos, y pues nos da mucho gusto que el MNE seamos un factor de unidad y de inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Leticia Martínez. Y ahora nos vamos hasta Oaxaca y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Stephanie Narváez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Profesor, muchas gracias por su visita en Oaxaca. Nos quedamos muy contentos y muy motivados. A pesar de las dificultades, seguimos creciendo. Más grupos se van sumando al movimiento. En esta ocasión, el día 23, se sumaron 2 en específico. El primero es una asociación que se llama FEDECO, una asociación del campo bastante grande, y en segundo lugar, un compañero que es bastante sobresaliente, es la segunda fuerza en Oaxaca. El compañero Diógenes dijo algo muy importante. Él nunca quiso conocer al presidente. Es un compañero bastante subversivo y dice, el presidente lo admiro, pero el profesor para mí es una escuela. El presidente se vino de Tabasco a la Ciudad de México y el profesor fue quien puso todo aquí en la ciudad para que él pudiera ganar y para que pudiera figurar hacia la presidencia de la República. Este compañero, como les comentaba, es la segunda fuerza, después del gobernador, tiene estructura en
gran parte de los municipios, una fuerza muy importante en la Sierra Sur, y los otros compañeros también son seguidores de la Cuarta Transformación, líderes importantes al interior de Morena, pero se suman con la convicción de que están aquí por el liderazgo del profesor, porque creen que podemos ir hacia una dirección segura, aún a pesar de los resultados que se vengan en esta elección, que por supuesto van a ser buenos. En Oaxaca el panorama es bastante alentador, sin embargo la queja de muchas compañeras y compañeros, la misma que en otros estados, que se están tomando en cuenta a compañeras y compañeros que no son dirigentes de los más destacados o destacadas de nuestro movimiento. Sin embargo, seguimos trabajando, seguimos fortaleciéndonos, estamos convencidos de que viene una nueva etapa, no solo para la Cuarta Transformación con el segundo piso, sino también para el Movimiento Nacional por la Esperanza, para nuestros dirigentes, porque ya merecemos algo bueno para todas y todas en los estados. Profesor, le mandan un saludo los compañeros, esperan que vuelva pronto y le agradecemos mucho el mensaje que nos transmitió el sábado respecto a los apuntes para nuestros hijos, que por cierto está muy interesante, ojalá y pudieran leerlo, es una excelente recomendación para todas y todos los que queremos hacer este noble oficio que es la política. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Muchas gracias, compañera Stephanie Narváez. Y ahora nos vamos hasta el Estado de México y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Como siempre, un gusto compartir con todos y todas ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Con respecto a la información que tiene el Estado de México, comentarles que les hemos dicho una y otra vez que estamos siguiendo puntualmente las actividades de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez, decirles que la maestra sigue en pie de lucha en lo más importante que requiere nuestro estado, que es la mesa de construcción para la mesa de coordinación para la construcción de la paz. Esta reunión se hace todos los días a las 8 de la mañana y se tienen datos importantes y destacados durante el día anterior y se determinan acciones que determinan el bienestar de las personas que ahí vivimos. Por ejemplo, se ha estado hablando mucho en nuestro territorio del sinnúmero de incendios de los pastizales y la gran contaminación, tanto así pues que teníamos contingencia en la Ciudad de México y en el Estado de México y se están tomando acciones para disminuir este tipo de situaciones. Y en esta mesa se determinan las acciones que se tienen que hacer todos los días en cada una de las regiones de nuestro estado. Sin duda, la maestra Delfina ha estado respetando la ley electoral y estamos en proceso de la veda electoral y todas sus actividades pues no las ha podido compartir. Por ejemplo, el día de hoy estuvo el presidente de la República junto con la maestra Delfina y algunos otros actores supervisando las obras que han estado todavía, que están en proceso, y todo eso pues no lo comentan por razones de la veda electoral, pero están siempre trabajando. Comentarles, por ejemplo, espérenme. El otro tema importante es que justamente por la veda y por algunas otras acciones se han estado estancando o no se ha podido realizar esta audiencia pública que todos y todas saben que la gobernadora implementó y hoy publica un buzón ciudadano.
y la publicidad de este buzón es muy importante porque por todos los temas que se tienen que tratar y que de repente las personas la encuentran en los eventos y se los entregan, pero hoy hay este buzón ahí en Palacio de Gobierno que estará recibiendo todas las sugerencias, las inquietudes o las felicitaciones para la gobernadora. Este buzón está de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y la única persona que tiene la llave y conocerá tu asunto, bueno, pues va a ser la gobernadora Delfina Gómez. Comentarles que dentro de esta responsabilidad del proceso electoral se propuso un protocolo de seguridad. El gobierno del Estado de México se ha presentado en una asamblea, en una reunión grande con los 8 representantes de los partidos políticos, incluyendo al secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad, porque se pretende que este proceso sea un proceso con calma, con civilización y con seguridad para las candidatas y los candidatos de este proceso, no solo para los candidatos y las candidatas, sino para todos quienes participamos, porque recordarán que cada proceso pues hay varias agresiones en los territorios y no ha sido un tema menor. Nosotros como movimiento hemos estado en las calles cotidianamente y hemos escuchado las quejas de algunos compañeros coordinadores operativos territoriales que han sido asaltados, violentados, más en las zonas antorchistas donde ahí no quieren que entre nadie que tenga un chaleco de Morena y no les permiten hacer su trabajo. Todas estas personas que vamos a abonar este proceso hoy en el Estado de México tendrán la seguridad de que tendremos tanto a todas las autoridades y se ha estado convocando a la Guardia Nacional, a la Sedena, por supuesto a generar su trabajo para la seguridad de todos y todos. Este es un compromiso grande de la gobernadora que nosotros aplaudimos porque en otros momentos hemos estado en situaciones bien complicadas de seguridad en este proceso electoral. Para nosotros es muy importante esto que se ha determinado y que todos los partidos estén de acuerdo, pues también nos da seguridad de que tendremos un proceso con tranquilidad. En el tema de paridad de género, hablando de este proceso en el que estamos inmiscuidos, ya estamos pues prácticamente a unos días de que todos los partidos políticos den la lista de quienes serán quienes encabecen los trabajos y las responsabilidades de cada uno de los partidos, encabezando sus proyectos y comentar que la presencia histórica en los cargos municipales en el Estado de México han sido limitadas. Como lo señala la historia en nuestro estado, solamente o más bien hay 23 municipios que nunca han sido gobernados por mujeres. A pesar de los avances obtenidos en las últimas elecciones, donde se ha notado un incremento en la participación femenina, aún queda un camino largo de recorrer para lograr una representación equitativa. Solo un número limitado de municipios actualmente cumplen con la paridad de género en sus gabinetes, lo que resalta la necesidad continua de promover la inclusión de las mujeres en la vida política y administrativa de nuestro estado. Es muy importante comentar lo que estamos viviendo, compañeras y compañeros, porque todo el mundo tenemos la incertidumbre de lo que va a suceder, quiénes van a ser los candidatos, cómo van a ser los candidatos, y hay una regla muy estipulada en nuestra ley, que es la ley de paridad de género. Y les voy a hacer el ejemplo de lo que va a suceder en el Estado de México y que el partido Morena tiene que cumplir. Miren, la paridad de género va involucrada en la última elección que tuvimos como estados.
Es decir, nosotros tuvimos esta elección del 2023 donde la maestra Delfina obtiene 3.356.999 votos. De ahí se determina para la determinación del género en nuestro estado 3 segmentaciones. 42 municipios de altamente competitivos, 42 de medianamente competitivos y 41 de bajamente competitivos. Es decir, de estos primeros bloques o estos bloques, la mitad deben de ser mujeres. Y no es una manera de decir, estos van así y se determina porque se me antoja o porque yo soy el partido. El partido propone y la fórmula, el instituto va a calificar. Es decir, tenemos que tener presidentas y presidentes prácticamente al 50%. Es importante comentar que a partir de ahí también se aplica una siguiente fórmula, que es el convenio de coalición. En el Estado de México llevamos una coalición parcial, no es total. Entonces, del número de presidencias que lleva el Verde, que son 15, y el PT lleva 10, de ahí tenemos que disminuir, porque entonces esta fórmula aplica para Morena. Y también a los otros partidos se les va a aplicar la misma fórmula, porque en donde se le otorga o se da en este convenio al Verde Ecologista es porque demostró encabezar la preferencia en este municipio o en estos municipios. Lo mismo para el PT. Y eso es importante saberlo, compañeros, porque del universo grande de 125 municipios se acorta. Y cuando se acorta todavía al interior de Morena, pues hay un montón de grupos, expresiones y, por supuesto, de intereses. Entonces, para comprender un poco cómo se define el tema de género, pero también cómo se tienen que ir moviendo las piezas para poder tanto cumplir con la paridad de género, como también cumplir con la competitividad. Es decir, estamos en este momento crucial en donde ya estamos a unos cuantos días de saber todo el número de candidatos y candidatas y esperemos que el partido cumpla con la paridad de género, porque si no, en los últimos momentos tendrá que ajustar a los hombres o a las mujeres candidatas y candidatos. Lo mismo aplica para las diputaciones locales. Entonces vamos a estar revisando, estamos a la expectativa de lo que sucede. En cuanto a las actividades del Movimiento Nacional por la Esperanza, les comparto solo unas fotografías de todo lo que se hace en la semana por parte del Movimiento Nacional por la Esperanza. Quiero decirles que en Los Reyes La Paz estamos cumpliendo con todas los trabajos que se nos encomienda en una mesa de unidad. Y nos toca los días domingos instalar módulos de informativos, es donde los compañeros y compañeras van entregando el periódico Regeneración, platicando con las personas, quienes tienen dudas van y hacen lo propio. Quiero decirles que el domingo tuvimos la fortuna en el módulo del Movimiento Nacional por la Esperanza en la colonia Emiliano Zapata, de que nuestra gobernadora pasara por ahí, se detuviera y bajara el vidrio y nos felicitara por este esfuerzo que estamos haciendo y por supuesto les envío un aplauso a mis compañeras y compañeros del movimiento por estar cumpliendo con este trabajo tan importante. Durante las últimas semanas el Movimiento Nacional por la Esperanza ha mantenido un firme compromiso con la generación de las conciencias y la promoción de nuestro proyecto en la transformación. Nuestro equipo ha dedicado esfuerzos significativos a tocar puertas y establecer diálogos directos con miles de personas en la comunidad. Hemos trabajado arduamente para contrarrestar los discursos engañosos y múltiples intentos de confundir a los mexiquenses.
A través de campañas informativas y acciones de sensibilización, hemos destacado la importancia de valorar nuestro proyecto por encima de las falsas promesas que todo el tiempo nos están atacando. Nos complace informar que hemos recibido un gran respaldo de la gente, de esta comunidad y de todas en donde nos paramos y hacemos un intercambio con las personas. Miles de personas han manifestado su agrado y su apoyo hacia el Movimiento de Regeneración Nacional, así como hacia la candidatura de nuestra compañera Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República. Comentarles, compañeras y compañeros, que el fin de semana, el día sábado, tuvimos una reunión con liderazgos del movimiento en el Estado de México. En nuestro movimiento no solo compartimos una misión en común, también hemos encontrado con nuestros compañeros y compañeras, colegas de oficio, sino también sabemos que nos hemos constituido como verdaderos amigos, en donde nos estamos respetando y estamos escuchándonos todos y todas. Nuestra unión y coincidencias de valores son resultado del destino y juntos y juntas somos la nueva esperanza que busca el buen vivir. Sigamos adelante, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Serena Trujillo, por las actividades que vienen desarrollando en el Estado de México. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, compañeras, compañeros. Les agradezco el que, a pesar de ser una época vacacional ya inminente, pues sigamos trabajando, tanto las compañeras y compañeros que están aquí presentes, de diversas entidades, de Sinaloa, de Nayarit, del Estado de México, de Tlaxcala, etcétera, como del interior de la República, todos los que se conectan cada semana. Estamos en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 25 de marzo del 2024. Los temas más importantes a comentar son los siguientes. Nuestro presidente pidió a los mexicanos y mexicanas, cuidar nuestros recursos naturales. También en la semana el gobierno actualizó el registro de número de desaparecidos, personas, casi llegó a 100,000 para terminar con las especulaciones que había al respecto. También se mencionó a lo largo de la semana que en la reconstrucción de Acapulco, a raíz del huracán Otis, se invirtieron ya 15,000 millones de pesos, lo cual ha permitido pues prácticamente regresar a la normalidad y que todo esto se refleje en que Acapulco está listo para recibir el tianguis turístico del 9 al 12 de abril. También en la semana nuestro gobierno fue muy preciso con respecto a que hará todo lo posible para detener la llamada ley SB 14 del gobierno del estado de Texas en contra de los migrantes y que pues se pretende imponer y que el gobierno de Biden está deteniendo hasta ahora, pero todavía es un asunto pendiente en el marco de la coyuntura electoral. También esta semana se anunció que el presidente recibirá a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para esclarecer más este asunto que ya hemos comentado antes y que lo hará aunque vayan acompañados por asesores. Vamos a ver cuántos de esos líderes que se presenten son realmente familiares de los jóvenes desaparecidos, porque con frecuencia sucede que luego muchos de los que protestan ni siquiera tienen que ver con el tema, como sucedió con unos manifestantes en un acto que Clara Brugada hizo en La Ibero y que eran unos encapuchados que no tenían nada que ver con el tema. También
nuestro presidente en el marco de el IMSS Bienestar, pues enfatizó la importancia que se refuerce el sistema de salud y que siga avanzando en toda la República. También se informó que se han estado combatiendo 26 incendios forestales en todo el país, que se han atizado por la época de calor, pero también por el estiaje prolongado que existe en diversas regiones de la República y que ha propiciado estos incendios. En lo que se refiere a la popularidad del presidente, algunas encuestas lo colocan por encima del 60%, aunque la encuesta del periódico Reforma, que como saben es un periódico de tinte conservador, lo colocó en un 73% de aprobación, lo cual pues es algo de resaltarse porque no lo dicen los propagandistas del gobierno, ni mucho menos, sino nuestros adversarios. En ese contexto, el presidente señaló que no se van a dejar obras inconclusas como sucede tradicionalmente o sucedía tradicionalmente en gobiernos estatales o incluso federales, como el tren suburbano de Toluca a la Ciudad de México, que se tenía que haber terminado al final del gobierno de Peña Nieto y apenas está por concluirse. En otro tema, también el presidente informó que va a realizarse una reunión con gobernadores, con los 23 que han decidido incorporarse al sistema de salud, para demostrar que este nuevo sistema está funcionando mejor. Y también es importante señalar que la Secretaría de Seguridad Pública, Participación Ciudadana, ha insistido en que se han disminuido los delitos del fuero federal hasta en un 26% en promedio. En algunos casos, como el robo de hidrocarburos, cayó hasta 94.3%, lo cual pues es muy significativo. Se ha venido señalando el monto y las razones de la deuda fiscal del Grupo Salinas y del conglomerado de Salinas Pliego, y que es la razón por la cual en sus medios de comunicación pues sostienen una ofensiva en contra de la Cuarta Transformación, como sucedió cuando enderezaron una campaña en contra de los libros de texto gratuito, y ahora lo hacen con otros temas. La razón es que Salinas Pliego se quedó acostumbrado a beneficiarse de los gobiernos de corte neoliberal. De hecho, el Canal 13 y luego el 40 pues pertenecían al gobierno, y Salinas, el otro Salinas, se los privatizó y es parte de su riqueza, pero mal acostumbrado a no pagar los impuestos, pues ahora presiona a través de los medios, y también para seguir obteniendo canonjías, como fue el club de golf en Oaxaca, que quería seguir administrando, aunque ya se le había vencido la concesión, y que ahora el gobierno va a convertir en un parque público. En otro asunto, el gobierno anunció el programa La Clínica Es Nuestra, que es similar al de La Escuela Es Nuestra, que va a buscar fortalecer el sistema de salud en las diversas comunidades a través de una inyección de recursos significativa. En la sección de la mañanera de quién es quién en las mentiras, pues no está por demás desmentir muchas cosas que se dicen, como que existieran videos del presidente recibiendo dinero del narcotráfico, lo cual pues no existe, o que se haya incendiado la estación Pantitlán del metro, o que el aeropuerto Felipe Ángeles tiene propaganda de Claudia Sheinbaum, o que se deje claro
quiénes son los que han estado difundiendo las campañas de desprestigio, como es el caso del exdiputado del PAN y periodista que vienen financiando los bots en la red social WhatsApp. Y también que el gobierno de Guanajuato es uno de los patrocinadores de la campaña negra en contra del presidente. Esto es importante resaltarlo porque pues hay que desmentir esas y muchas otras mentiras que reiteradamente se difunden. También en la semana se pudo demostrar que la estrategia de seguridad sí funciona, como es el caso de Veracruz y de el combate a la pobreza. Esto también tiene que ver con la campaña electoral para gobernador o gobernadora en aquella entidad y que la oposición pues viene insistiendo en una serie de mentiras al respecto. También en lo que se refiere a los trabajadores, pues se informó que Pemex basificó a 25,400 trabajadores en la actual administración, lo cual pues es una cifra muy importante porque les da seguridad en el empleo y certeza jurídica. En las encuestas de aceptación del presidente de la casa encuestadora Consulta Mitofsky hay un repunte. Ya señalaba yo que en la encuesta del Reforma pues el nivel de aprobación es del 73%, pero en esta, que es la que nosotros presentamos, es de 54.5%, lo cual pues sigue siendo o manteniendo un nivel de aprobación muy alto. Como ya dijo la compañera Stephanie, enlace de nuestro movimiento en Oaxaca, estuvimos allá el pasado sábado, 23 de marzo, en Santa Cruz, Jojocotlán, que es un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. De hecho, el aeropuerto de Oaxaca no está en la capital, sino en Jojo, como le dicen a ese municipio. Ahí hicimos una reunión muy importante con una asociación estatal de líderes que se incorporó al movimiento. Tuvimos oportunidad de platicar con el fiscal de la entidad, el compañero Bernardo Rodríguez, para atender algunos asuntos de carácter jurídico, también para saludarlo porque tanto él como su papá son compañeros que hace muchos años conocemos y con los cuales hemos coincidido. Fuimos a un restaurante donde comprobamos que había una actitud permanente de cometer borreguicidios ahí y que había unos hornos crematorios en donde pues inhumaban a las víctimas del borreguicidio. Tuvimos la coincidencia con nuestro compañero diputado federal, Daniel Gutiérrez, con quien también hemos trabajado mucho tiempo. Ya señaló Stephanie, con el compañero Diógenes Arroyo, que en el pasado pues hemos trabajado en diversas regiones de la entidad, particularmente en los Chicas, donde es una región bastante difícil, pero que se mantiene un trabajo significativo. Y pues pudimos seguir fortaleciendo el trabajo en aquella entidad. Lo hicimos el 23 porque 2 días antes se conmemoró el 218 aniversario del natalicio de Benito Juárez. De hecho, el presidente estuvo allá en San Pablo Guelatao y recordaron ese hecho. Y por eso escribí un documento que lo mandé a los chats, que espero hayan tenido oportunidad de revisar, que se llama Apuntes para nuestras hijas e hijos, y que está basado en un documento que Juárez escribió, obviamente en su tiempo, que se llamó Apuntes para nuestros hijos. Claro, el documento de Juárez es un legado, tomando en cuenta su historia, su papel en la Reforma, en el combate a la intervención francesa y en el triunfo de la República, y es un legado
inmaterial, pero que tiene que ver con las enseñanzas que él quisiera transmitir a sus descendientes. Hago en el documento un resumen de ese texto y resalto que es bueno que haya ese tipo de documentos. Hay otros parecidos en la historia de las ideas políticas, ahí los menciono, y rescato la idea que ojalá todos tuviéramos la disciplina de dejarles a nuestras hijas e hijos, más allá de un legado material, un legado inmaterial. Las recomendaciones que quisiéramos hacerles, no como despedida, porque no se trata de un mensaje post-mortem, sino más importante, cuando todavía vivimos, y para que nuestras nuevas generaciones puedan valorar la experiencia y compartirla con otros jóvenes y que pudieran guiar su destino en esa dirección. En ese documento, pues hago más allá de lo personal, que eso pues sí cada quien lo tiene que manejar, sino en términos generales, una serie de recomendaciones acerca de cómo conducirse en la vida y en la política, obviamente. Sería aquí muy largo ponerme a decirlo. De hecho, en el evento de Oaxaca no lo leí porque es muy grande, sí hice un resumen y pues ojalá ustedes tengan oportunidad de leerlo y de lo que consideren con que coincidan, pues lo puedan transmitir. Y también les sugiero que si tienen oportunidad de hacer lo mismo, lo hagan, porque necesitamos fortalecer la comunicación entre las generaciones y no esperarse a ya no vivir para dejar un ideario. Todos tenemos una moral, una ética, una serie de principios, unas convicciones, y todos tenemos lecciones de vida, según lo que nos haya tocado vivir, y es bueno comentarlas. No hay un manual para vivir, ojalá hubiera uno y que nos alertara de los peligros, y que así como hay un manual para poner a funcionar una computadora o arreglar un automóvil, pues se pudiera tener un manual para la existencia. La existencia es un misterio permanente, pero sí hay lecciones universales que es importante retomar, claro, ajustados a cada época, porque pues no es lo mismo escribirle a los hijos de la época de Juárez en el siglo XIX que a los jóvenes de esta sociedad contemporánea, pero lo importante es que se fortalezcan las ideas y que haya un intercambio de puntos de vista, no de manera autoritaria, porque esa es la otra lección. A los hijos o a las hijas no se trata de ordenarles cómo tienen que vivir, sino de comentarles cuáles pudieran ser algunas formas de convivencia que les puedan servir para ser felices. Y una recomendación justo, es la única que mencionaré porque espero que lo lean, es tratar de ser felices. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y qué concepto de felicidad tenemos? En fin, estos asuntos a lo mejor no son comunes en la política, pero debieran ser, porque nosotros no luchamos solo por puestos, por una regiduría, una sindicatura, una diputación u otro cargo de elección popular. Luchamos por un mundo mejor, por una sociedad mejor, por una vida mejor, y los cargos son instrumentos para ese fin. Pero si no se tiene claro a dónde ir, pues de nada sirven los instrumentos. Hay una novela que ustedes seguro conocen, que es Alicia en el País de las Maravillas, que más allá de lo que se le transmite a los niños, Lewis Carroll transmite muchos mensajes más allá de la mera anécdota. Alicia le pregunta
o no sé si es Alicia o el conejo, al gato Rizón, creo que es el conejo, que le pregunta qué camino debe tomar, y el gato Rizón le dice, pues depende a dónde quieras ir. Dice, pues no sé a dónde. Pues entonces toma el camino que quieras, no importa. Pues igual en la vida, a dónde queremos ir y pues cuál camino hay que tomar. Entonces, eso quise hacer con este escrito para tratar de construir un camino y fortalecer nuestra formación ideológica y recuperar la tradición de escribir. En la lucha política, los dirigentes sociales y políticos se han convertido en ágrafos. ¿Qué es un ágrafo? Una persona que no escribe, que no se comunica por escrito. Y la comunicación por escrito, más allá del WhatsApp o de los TikToks y otros mecanismos, tiende a prevalecer. Uno puede leer documentos escritos hace 500 años, que son vigentes, con qué frecuencia se cita, a veces sin saber, frases que fueron escritas hace muchos años y que son vigentes. Por ejemplo, mucha gente dice, mucho ruido y pocas nueces. Y esa es una obra de teatro que escribió Shakespeare y que se transmite. ¿Y por qué prevalece esa frase? Pues porque fue escrita y se volvió clásica. ¿Qué es un clásico? Es algo que prevalece más allá de la vida temporal que tienen sus autores. Y nosotros tenemos que hacer que nuestras ideas prevalezcan, como las de Juárez. Juárez es un clásico de la política por su obra, pero también por sus escritos, que no son muchos, pero este escrito, el de Apuntes para nuestros hijos, es un ejemplo. Claro, yo no pretendo igualarme con Juárez, porque si Juárez no hubiera muerto, seguramente viviría, como dice la canción. Pero más allá de eso, pues es un intento de transmitir estas ideas. En fin, ahí les comento, ojalá tengan oportunidad de leerlo. Si hoy en la noche no tienen sueño, pues empiecen a leerlo y seguro a las 10 páginas ya les da sueño. Y así cada día y a lo mejor lo terminan de leer. Por otra parte, como ya dijo Leti, vamos a estar mañana en Coyoacán. Estamos recuperando liderazgos. Mañana voy a hablar acerca de cómo fue posible que en una alcaldía en donde la izquierda era amplia mayoría, ahora seamos minoría. ¿Qué fue lo que motivó o nos llevó a eso? ¿Y cómo evitar que eso siga? O sea, cómo recuperar para la izquierda una alcaldía tan importante como esa. En fin, allá nos veremos los que quieran ir, sean o no de Coyoacán. Y hay dos actividades adicionales después de esta Semana Santa. El 6 de abril iremos a San Luis Potosí, allá en Soledad de Graciano Sánchez, a hacer una reunión con los equipos del MN en aquella entidad. Y el 13 de abril en Tabasco. Estamos pues reforzando la organización en cada entidad. Y a propósito de San Luis Potosí, me quedé pensando, estoy escribiendo otro documento que espero terminar esta semana, que se llama La Primavera Magisterial de 1989, porque se van a cumplir 35 años de ese suceso. Parece que fue ayer para quienes lo vivimos, pero a veces conviene hacer un recuento histórico de algunos acontecimientos. Y en este caso, pues es lo que quiero resaltar, la importancia que tiene en la lucha política la educación y el aporte de los trabajadores de la educación. Este no es un tema nuevo, siempre ha sido un asunto crucial. Allá por 1905, en el programa liberal del partido, el programa del Partido Liberal Mexicano, que dirigían Ricardo Flores Magón y otros precursores de la revolución, se incluía el tema educativo.
Y en ese programa decía, hablando del gobierno de Porfirio Díaz, que nadie dejaba de honrar con los más elogiosos epítetos, así usaba esa palabra Flores Magón, la labor de los mal llamados apóstoles de la enseñanza, pero que al mismo tiempo las condiciones de los trabajadores de la educación eran muy precarias. Y criticaba en ese programa las políticas del porfiriato, entonces controladas por el positivismo, que era la filosofía que prevalecía en aquellos años, impulsada entre otros por Gavino Barreda, no Gavino Barrera, que ese era uno que dejaba mujeres e hijos por donde quiera, ese era otro. Gavino Barreda con D, pues era un positivista. Y en la historia de los maestros, de los trabajadores de la educación y de la educación, pues ha sido crucial en la lucha política. De hecho, el zapatismo estuvo muy influido por Otilio Montaño, que era uno de los asesores de Emiliano Zapata, maestro, lamentable, que era el equivalente, guardadas las proporciones, a Felipe Ángeles en el caso de Pancho Villa. Sin embargo, en la historia las revoluciones devoran a sus hijos y Otilio pues fue fusilado, igual que Felipe Ángeles, acusado por las grillas que en un proceso revolucionario había, nada más que ahora las grillas hacen que a alguien no le den candidatura, pero en aquellos años los fusilaban de plano. Sin embargo, la educación siguió siendo un tema fundamental. En la Constitución del 17, la discusión del artículo 3 fue básica, la redacción de Félix Pallavicini, y el texto original del artículo 3 es fundamental, que rezaba más o menos así: la educación que imparta el Estado, Federación y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad nacional. Y en ese texto, años después, en la época del cardenismo, se incluyó que la educación sería socialista, no solo laica. Ese era el papel que se le destinaba a la educación. Los gobiernos de la Revolución Mexicana siempre consideraron a los maestros y a la educación como un aspecto crucial para la transmisión de valores ideológicos, y por eso formaron en la época del corporativismo mexicano sindicatos, y uno de los sindicatos que se formó en 1943 fue el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su primer secretario general, Luis Chávez Orozco, el historiador, y luego Gaudencio Peraza Esquilano, pues fueron los que fueron consolidando el dominio del llamado charrismo sindical, que ese nombre se debe a que había un líder corrupto en el sindicato de los trabajadores ferrocarrileros que le decían el charro, y entonces a todos los líderes corruptos sindicales pues ya se volvieron charros, y de ahí surgió el concepto del charrismo sindical. El magisterio se controló a través de esas estructuras, pero hubo intentos democratizadores, como en 1959, el encabezado por Otón Salazar Ramírez, un maestro de la sección 9, guerrerense de origen, de Alcozauca, Guerrero, quien encabezó una lucha democratizadora a través del movimiento revolucionario del magisterio, en 1959, justo en la época en que también surgió la insurgencia ferrocarrilera de Demetrio Vallejo Martínez. El gobierno de López Mateos de aquellos años pues reprimió a los maestros y a los ferrocarrileros, entre otros, los encarceló y desarticuló su movimiento. Sin embargo, la lucha siguió, siempre buscando la manera de que los maestros se apropiaran de su materia de trabajo, y el gobierno siempre buscando la manera de eliminar los intentos democratizadores. Así, por ejemplo, se eliminó el internado que había en el Politécnico Nacional, en las normales y en otras.
instancias educativas. La lucha por la democratización de los sindicatos continuó y, sin embargo, pues el gobierno siempre buscó mantener el control. En el CENTE hubo un liderazgo que tenía Carlos Olmos Sánchez desde la década de los 50, pero durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, ese gobierno quiso hacer un recambio de los líderes que controlaban los sindicatos. Dos ejemplos: en el sindicato de telefonistas se depuso a Salustio Salgado y se impuso a Francisco Hernández Juárez, el actual líder, en 1976. Desde entonces Hernández Juárez es líder de ese sindicato. En 1972 el gobierno de Echeverría armó una conspiración para deponer a Olmos Sánchez y se impuso a un potosino, Carlos Jongitud Barrios, un 22 de septiembre de 1972. Y al grupo Charril que se impuso se le autodenominó como Vanguardia Revolucionaria del Magisterio y su apellido político era 22 de abril de 1972, que no dejaría de ser, 22 de septiembre del 72, no dejaría de ser cabalística esa fecha. Los maestros democráticos siguieron luchando, no era fácil, había mucha represión, muchos muertos por esa lucha, y en 1978 hubo una primera irrupción democrática del magisterio de Oaxaca, de la sección 22, y a iniciativa de ese grupo magisterial y de Chiapas, en 1979 se formó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que era un instrumento de todos los grupos democráticos que buscábamos democratizar el CENTE. Yo entonces era maestro de primaria, secretario general de una delegación, y me tocó participar en esa iniciativa. Hubo mucho trabajo de base, a mí me tocó, lo recordé ahora que estuve en Oaxaca, ir a brigadear, como se decía, regiones del país para fortalecer el movimiento magisterial. Tuvimos una primera oleada de movimiento magisterial en el 81, con los consejos centrales de lucha del Valle de México, de Guerrero y de Morelos. Y se siguió fortaleciendo un trabajo. Sin embargo, el charrismo sindical seguía existiendo y un suceso vino a detonar la primavera magisterial del que les hablaba. Resulta que Carlos Jongitud Barrios mantenía una alianza con el Bester Gordillo, seguramente han oído hablar de ella. El Bester Gordillo en ese entonces había sido beneficiada por ese grupo, todavía no se mandaba a poner los ojos en la nuca, todavía tenía una apariencia normal como todos nosotros, ya con el tiempo ella se puso acá los ojos por acá atrás, ya ven que las cirugías estéticas a veces provocan eso, pero ella llegó a ser incluso la secretaria de finanzas del CENTE. En 1989 ella quería ser la secretaria general. Jongitud Barrios no quiso e impuso a un pelele como acostumbraba, pero se conjugaron dos factores: la inconformidad del Bester y la insurgencia magisterial que entonces se iniciaba. El Bester se había refugiado como delegada en la Gustavo Amadero. Manuel Camacho Solís, cuando Jongitud no la nombró secretaria general, la rescató y la puso ahí. Pero ella en realidad se dedicó a socavar el liderazgo de Jongitud para ella quedar, pero se dio una insurgencia magisterial. Cuando se realizó el Congreso Nacional del CENTE, impusieron al líder charro en turno. Como sucede con los movimientos de masas, empezó a manifestarse como leche hirviendo. Ya ven que cuando hierve la leche tiende a derramarse. Y sorpresivamente se vino una insurgencia magisterial que, con el olfato político que desarrolla uno cuando es luchador social y político, pues se detecta y dijimos, ahora es cuando. Y se
vino la oleada magisterial, que coincidió con la primavera de 1989. La primavera siempre ha sido un tema que anuncia una renovación por la época y siempre ha sido parte de la inspiración artística o política. La primavera es una de las 4 estaciones del concierto barroco de Vivaldi, o la consagración de la primavera, pues es un concierto de Igor Stravinsky, que luego tomó como ejemplo o como tema Alejo Carpentier en la intertextualidad para escribir una novela majestuosa que se llama igual, La consagración de la primavera, y pues se dio este auge primaveral. Los charros pensaron que era una llamarada de petate, para utilizar un lugar común, y que eso iba a amainar, y que justo en las vacaciones de Semana Santa se iba a diluir y que no iba a crecer. Apostaron a eso. Pero en lugar de que eso sucediera, las vacaciones sirvieron para que los maestros se incorporaran y se movilizaran, y se anunciara primero un paro de 24 horas, luego un paro de 48, luego un paro de 72 y luego un paro indefinido. Y se incorporaron decenas de miles de trabajadores de la educación, de la sección 9, de la sección 10, de la sección 11, de la 43 de la Ciudad de México, pero también de todo el país. Se volvió un movimiento que tenía muchas simpatías. La consigna que más se oía por toda la República era una que rimaba, escuela por escuela, zona por zona, el maestro exige a diario democracia y más salario. Y la capacidad de los maestros para comunicarse con sus comunidades se expresaba en volantes como uno que decía: si puedes leer esto, es gracias a un maestro. La simpatía que logró tener el movimiento fue abrumadora y el gobierno se vio arrinconado. Y después de varias semanas de paro indefinido y de grandes movilizaciones, que sería aquí muy largo narrar, aceptaron deponer a Jongitud. Pero el sistema acude a veces a prácticas gatopardistas. ¿Qué es el gatopardismo? El gatopardismo en política se entiende como cambiar algo para que todo siga igual. Entonces se depuso a Jongitud y se impuso a Elvester, y el charrismo se convirtió en neocharrismo. Claro, el movimiento de todos modos se consolidó, se ganaron muchas secciones sindicales, la 9, a mí me tocó formar parte del comité ejecutivo de la sección 10, y en todo el país se generó y se consolidó el movimiento democratizador. Sin embargo, el neocharrismo intentó recuperarse, y como el gobierno o los gobiernos de aquellos años pues lo fortalecían, pues fueron tratando de minar las fuerzas democráticas. Y como siempre se ha dado una lucha en todos los niveles, y en el ámbito educativo no deja de ser o no dejó de ser importante. Durante el gobierno de Zedillo se implementó la mal llamada revolución educativa y el servicio magisterial de carrera, se empoderó a Elvester, luego durante los gobiernos de Fox y del panismo se empoderó a Elvester, hasta formó su partido, el PANAL, que lo usaba para reproducirse políticamente en muchos cargos. Sin embargo, Elvester se confrontó con Peña Nieto cuando en las elecciones del Estado de México Peña Nieto quería poner como gobernador a Alfredo del Mazo, pero Elvester tenía un acuerdo con Erubiel Ávila y amagó que si no ponían a Erubiel, entonces ella iba a promover que Erubiel se fuera de candidato del PRD y de otras fuerzas en contra de Alfredo del Mazo. Y dobló las manos Peña Nieto y puso a Erubiel, pero le guardó el expediente, y una vez en el poder, Peña Nieto hizo lo que Salinas le hizo a La Quina, pues
ya en el poder se desquitó. Y así como Salinas armó un expediente y metió a la quina al poder, a la cárcel, pues Peña Nieto le armó un expediente al Bester y la metió a la cárcel para desarticular su poder. Y Peña Nieto poder hacer la reforma educativa que buscó pues fortalecer el modelo neoliberal. Ustedes saben que esa reforma significó una gran lucha, un trabajo, una resistencia, y que los maestros fueron cruciales para hacer ganar al Bester, al Bester a Andrés Manuel en el 18, que los movimientos y los trabajadores de la educación veían en la candidatura de Andrés Manuel una posibilidad importante para echar atrás la reforma educativa. Y no se equivocaron, porque el gobierno de López Obrador sí echó abajo la reforma educativa y ha venido aplicando una serie de políticas a favor de los maestros. Sin embargo, ahora hay una realidad distinta. Hay 3 grandes grupos en el sector educativo. Uno, los grupos más radicales de la CENTE, que siempre ha habido, que son grupos que trágicamente luego terminan coincidiendo con la derecha y que son grupos que se oponen a la 4T desde posiciones muy radicales, como algunos sectores del magisterio en Oaxaca, pero ese es un grupo. Los charros son como los camaleones, se mimetizan. Los charros de longitud se volvieron institucionales cuando llegó el Bester, así se autodenominaban, y ahora, ¿qué creen? Pues son de la 4T. Muchos charros de aquellos años ahora forman parte de la alianza y ustedes habrán visto contingentes del CENTE en las movilizaciones de la 4T. Y son los inconvenientes que hay que tener para que el proyecto de la 4T, del Plan C, se consolide. Pero, pues aunque un charro se vista de seda, charro se queda. Y ahora están transformados o transmutados a la 4T, pero ellos están agazapados. Ellos no se identifican ni coinciden con el proyecto transformador de la 4T. Y sin embargo hay muchos maestros, o habemos muchos maestros, que sí somos partidarios de la 4T, pero esa lucha no ha terminado. En la administración educativa hay muchos maestros charros o del viejo régimen que siguen ejerciendo las funciones administrativas. En la SEP uno no deja de asombrarse que aunque ganamos las elecciones, muchos de los funcionarios son los mismos que antes había cuando gobernaba el PRI o el PAN. Y hace falta que ahí llegue la 4T y que quienes dirijan la educación sean verdaderos maestros y maestras democráticas. No solo en la secretaría, como es el caso con Leticia Ramírez, sino en todos los niveles. Pero esa es una lucha que hay que dar y se va a tener que dar en varios niveles. Y se tiene que entender pues el esquema que existe. Ahora vemos que el secretario general del CENTE, que fue uno de los integrantes del equipo del Bester, es candidato al Senado por parte de la 4T. O sea, se han ido involucrando. ¿Cuál es el reto? Que la 4T se transforme y que también transforme ese ámbito. No se les debe regresar a los líderes charros, como se llamen ahora, el control de la educación. Ellos quieren que se modifique la ley de la llamada UCICAM, que es la ley que permite quién nombra a los directores o los directivos y los inspectores. Los grupos de las burocracias sindicales quieren recuperar el control para que ellos sean los que decidan discrecionalmente quién es director de una escuela, etcétera. Y claro, pues ya saben lo que pasaba antes. Eres leal al charrismo sindical, eres director. E incluso acuérdense que se vendían plazas y no eran
los maestros más capaces los que ocupaban esos cargos. No se les debe regresar a las burocracias sindicales el control de la administración educativa. El gobierno, el Estado es una cosa, los sindicatos son otras. Y la autonomía sindical implica separar una cosa de otra. Pero lo que sí se debe de hacer es transformar el modelo educativo. La lucha por los nuevos libros de texto gratuito formó parte de eso, por cambiar la transmisión de los valores ideológicos y educativos, y esa lucha se debe reforzar. Y por eso hubo una resistencia de los grupos conservadores como el del gobierno de Chihuahua, que no quería repartir los libros de texto. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar el cambio democrático y el sentido de la educación transformadora como una práctica de la libertad, y que la educación sea un instrumento de ascenso social y de consolidación ideológica y política, no de adoctrinamiento, sino de fomento de la cultura, porque como dijera José Martí, un pueblo culto es un pueblo libre. Hace 35 años se dio, parece que fue ayer, la primavera magisterial del 89. A mí me tocó participar y vivir ese episodio, y por eso pues les relato pues una pequeña semblanza histórica. Y la formación ideológica y política nos obliga a revisar la historia para entender lo que está sucediendo ahora. No es un ejercicio ocioso ponerse a revisar qué decía Flores Magón allá en 1905 y todos los hechos que comenté en esta plática. Es un mecanismo para entender uno de los tantos temas que ahora están en curso. ¿Qué queremos? ¿Que se profundice el cambio educativo en México? Sí. ¿Que se fortalezca la educación pública? ¿Que se democratice el CENTE de a de veras? ¿Que los maestros mejoren su nivel de vida? ¿Que las escuelas tengan un mejor nivel de funcionamiento y se eleve la calidad educativa? ¿Que se transmita la educación científica, la crítica? ¿Que los niños y las niñas y los jóvenes aprendan más y mejor? Eso es lo que significa la 4T en el ámbito educativo. Y la lucha que durante décadas y décadas se ha dado en favor de la educación es una lucha permanente. Siempre va a haber, porque la educación es un aspecto crucial. Formar jóvenes y niños no es como producir salchichas, con todo respeto al hot dog. La formación educativa es crucial para la transformación de la sociedad. Y entre más se profundice y se eduque a un pueblo, mejor estará preparado para transformar su nivel de vida, y ese es el mecanismo idóneo para consolidar el cambio democrático en la educación, formal e informal, pero más en la formal, allá, en la escuela, en cada zona, en cada inspección, en cada salón, en cada práctica educativa, está la semilla del buen vivir. Y eso es parte de lo que quise recordarles hoy, que se cumplen 35 años de aquel episodio, que es una batalla que no hemos dejado de dar y que se va a seguir dando, porque la educación siempre será un terreno de disputa ideológica, de disputa política. Cambian los mecanismos, ahora es a través de las redes sociales, en aquellos años era a través de periódicos, murales o volantes o manifiestos, pero en el fondo es la misma lucha por los modelos atrasados que no quieren la evolución política adecuada para nuestro país, y los que queremos una profunda transformación en nuestra forma de vida y en nuestra cultura, y que queremos una vida mejor para todas y todos. Adelante, a seguir estudiando siempre, porque siempre se debe estudiar, desde preescolar hasta el último día de nuestra vida.
todos los días tenemos que aprender, ya sea leyendo o aprovechando las experiencias de otras personas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie.